¿Dónde está Dios? De eso vamos a hablar en el día 327 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Elie Wiesel nació en una familia judía en Rumania. Era solo un adolescente cuando él y su familia fueron cercados por los nazis y llevados a Auschwitz, primero y luego a Buchenwald. En su libro La Noche ofrece un relato aterrador e íntimo de los horrores que paulatinamente soportó: la muerte de sus padres y de su hermana de 8 años, y después la pérdida de su inocencia de manera cruel. En el prólogo del libro, François Mauriac escribe sobre su encuentro con Elie Wiesel. Entre otros horrores, Wiesel y sus compañeros de prisión fueron obligados a observar el ahorcamiento de un niño por parte de los alemanes. Seguía vivo cuando Wiesel pasó por delante y oyó a alguien detrás de él preguntarse en voz alta: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Y oí una voz dentro de mí que le respondía: ¿Dónde está Él? Aquí está colgado, aquí en esta horca. François Murat continúa diciendo: ¿y yo que creo que Dios es amor? ¿Qué respuesta podía darle a mi joven interlocutor? ¿Qué le dije? ¿Le hablé del otro judío, aquel hermano crucificado que tal vez se parecía a él y cuya cruz conquistó el mundo? Le expliqué que lo que había sido un obstáculo para su fe se había convertido en una piedra angular para la mía, y que la conexión entre la cruz y el sufrimiento humano sigue siendo, a mi juicio, la clave del misterio insondable en el que se perdió la fe de su infancia. Eso es lo que debería haberle dicho a aquel niño judío, pero lo único que pude hacer fue abrazarlo y llorar con él. Sus palabras apuntan a la respuesta más profunda a la pregunta: ¿dónde está Dios? Dios está en Cristo. Él estaba en la cruz cargando nuestros pecados en su cuerpo. Ahora el crucificado está entre su pueblo. No solo ha sufrido por ti, sino que ahora sufre contigo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y más tarde el templo era el lugar donde la gente iba a encontrarse con Dios. Como vemos en nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy, aquel lugar era la casa de Dios. Ezequiel 43:5. Sin embargo, el mensaje de nuestro pasaje del Nuevo Testamento es que la gloria y presencia de Dios se encuentra supremamente en Jesús. Es en el mismo momento en que Jesús es rechazado y crucificado cuando la presencia de Dios en medio del pueblo sucede por fin y plenamente. A partir de ese momento ya no hay necesidad de un templo físico. La única iglesia física de la cual habla el Nuevo Testamento es la edificada por la familia de Dios, fundada y edificada sobre Jesús, la piedra angular clave. El templo santo en el Nuevo Testamento es un hecho de piedras vivas, 1 Pedro 2:5. En otras palabras, de nosotros ese lugar es la nueva morada de Dios. Salmo 132. Plegaria por bendición sobre el santuario, cántico gradual. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Y allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Salmo 132 habla también acerca de encontrar la casa de Dios. Encuentra la casa de Dios. El deseo del corazón de David era honrar a Dios y ponerlo por encima de toda comodidad material. No iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. El pueblo dijo: vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Dios aseguró: este será para siempre mi lugar de reposo. Señor, anhelo tu presencia. Es muy bueno adorarte ante el estrado de tus pies. Gracias porque el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue derramado, tu presencia vino a vivir
en tu pueblo y entre tu pueblo. 1 Pedro 2, versículos 4 al 25, habla de lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación: si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2, versículos 4 al 25 nos está haciendo referencia acerca de encontrar a Dios en Jesús. Jesús cambió todo. Él es la piedra angular de la nueva casa, la cual está edificada con gente. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, son con las cuales se está edificando una casa espiritual. Jesús puede ser o la piedra angular clave o la piedra de tropiezo. Hoy en día, todavía muchos ven a Jesús como una piedra de tropiezo, pero si lo conviertes en la piedra angular de tu vida y confías en Él, no serás jamás defraudado. Pedro está diciendo a todos los que creemos que estamos llamados a ser las piedras vivas que edifican la casa espiritual que está construida sobre Jesús. Recientemente me ha impactado esta imagen de la iglesia como la casa de Dios. Cuando te encuentras con Jesús, vuelves a casa. Estos versículos contienen toda una serie de descripciones de aquella transición, pero ustedes son el pueblo elegido por Dios, escogidos para el alto llamado de la obra sacerdotal, escogidos para ser una nación santa, un instrumento de Dios para hacer su obra, pues Él los ha llamado a anunciar a los demás la diferencia, como la de la noche al día, que ha hecho para ti de la nada al todo, de ser rechazado a ser aceptado. A la luz de esto, vive de manera diferente al mundo que te rodea. Amigos, este mundo no es su hogar, así que no se acomoden en él. Somos el pueblo de Dios, has recibido misericordia y ahora tienes una batalla en tus manos. Es muy real y tienes que abstenerte de los deseos pecaminosos que combaten contra tu vida. Que no te sorprendan las acusaciones de hacer el mal. Busca vivir una vida que glorifique a Dios. En eso se incluirá respetar a la autoridad. Practicar el bien, tratar a todos los que te encuentres con dignidad, amar a tu familia espiritual, no responder con insultos, sufrir por hacer el bien y confiar en aquel que juzga con justicia. ¿Cómo es esto posible cuando somos seres humanos pecadores? La respuesta de Pedro apunta a Jesús. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud.
Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Jesús cambia todo. Pedro se basa en Isaías 53, que profetiza la manera en que el Mesías moriría en el lugar de su pueblo. Aquello es lo que significaba que la piedra angular fuera rechazada. Aquella es la piedra angular de tu fe. Y así es como vuelves a la presencia de Dios. En la cruz, el lugar del sufrimiento se ha convertido en el lugar de la salvación. Señor, gracias por la nueva casa espiritual que estás construyendo donde puedo experimentar la presencia de Dios. Ezequiel 43. La gloria de Jehová llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Leyes del templo. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y el palmo menor. La base de un codo y de un codo del ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde de alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: estas son las ordenanzas del altar el día que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, el 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Ezequiel 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová: Hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová.
y todas sus leyes, y ponga atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes de la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, y de ofrecer pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis casas, de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ciñerán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, el atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vistarán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes. Y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre, madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días, y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. Y toda cosa consagrada en Israel será de ellos, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Ezequiel 43 y Ezequiel 44 también nos están haciendo referencia acerca de encontrar a Dios en la casa del Señor. El Espíritu de Dios hace que Jesús sea real para ti. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Jesucristo es la gloria de Dios, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ezequiel ve a Jesús en su visión, la gloria del Dios de Israel. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas, y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Todo alrededor de donde está Jesús se vuelve radiante. En la presencia de Jesús, todo lo que podemos hacer es caer postrados y adorarlo. Y caí postrado sobre mi rostro, y la gloria del Señor entró en el templo por la puerta. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne en la adoración, por ejemplo, en los servicios, en un culto, o en una casa, o donde se esté adorando al Señor, ¿sí?, se espera que la gloria del Señor llene la casa. Esta es la razón por la cual la iglesia debe ser tan emocionante, poderosa y transformadora. Al leer en el Antiguo Testamento todos los sacrificios que tuvieron que hacer por sus pecados, recordamos que el libro de Hebreos nos dice que aquello era una ilustración
Aquellas eran copias de las cosas celestiales. Eran una sombra de lo que estaba por venir. Tenían que hacer un sacrificio por el pecado, con sangre para purificar y hacer expiación. El macho cabrío tenía que ser sin defecto. Todo esto prefigura el sacrificio perfecto de Jesús por nosotros y por nuestros pecados. El santo sacerdocio de Ezequiel 44 prefigura el santo sacerdocio descrito en 1 Pedro 2:5. Esta es ahora la tarea de todo cristiano. Tu primer deber como cristiano como sacerdote es ser santo y mantenerte puro para poder ser usado por el Señor. Tu segundo deber es ayudar a los demás a hacer lo mismo con tu enseñanza y con tu ejemplo. ¿Dónde está Dios ahora? Él vive en ti por su espíritu. Él está allí cuando nos reunimos en su nombre y nos postramos ante Él en alabanza, adoración y exaltación. Señor, gracias porque soy un templo santo en el que vives por tu espíritu. Necesito desesperadamente tu ayuda para vivir una vida santa. Que Dios te bendiga.